El día de hoy vamos a hablar al respecto de equilibrio químico. Hablar de equilibrio químico es pensar en reacciones que tienen reacción de síntesis, A más B que forma C más D, y luego los productos C más D se transforman en A más B. Es decir, reacciones reversibles, reacciones que tienden hacia reactivos o reacciones que tienden hacia productos. Detalles que nosotros debemos considerar para estudiar el equilibrio químico. Lo primero, para hablar de equilibrio químico tenemos que estar en estado estacionario. Estado estacionario. En ingeniería, nosotros, ¿cómo definimos el estado estacionario cuando ya no existe cambio en la concentración, sea de reactivos o de productos? Esto nosotros lo podemos describir haciendo uso de una derivada. Puede ser el cambio de la concentración del reactivo A en función del tiempo, es una derivada de signo negativo, o el cambio de la concentración del producto en función del tiempo. Cuando cualquiera de estas derivadas es igual a 0, nosotros podemos decir de que estamos en estado estacionario, y se puede estudiar el equilibrio químico de una reacción cuando estamos en estado estacionario. Hemos de recordar también que las ecuaciones químicas necesitan estar balanceadas. Por tanto, aparecen aquí coeficientes estequiométricos para cada uno, tanto de los cuerpos reaccionantes como de los productos de la reacción. Para hablar de equilibrio químico, además del estado estacionario, tenemos que pensar en las velocidades. La velocidad de la reacción directa tiene que ser igual a la velocidad de la reacción inversa. Y de acuerdo a la ley de Goulbert, la velocidad de la reacción es proporcional a la concentración de los cuerpos reaccionantes elevado a su coeficiente estequiométrico. En este caso, la velocidad directa de la reacción es igual a una constante, la constante de velocidad directa, multiplicado por la concentración del reactivo A elevado a la A, que es su coeficiente estequiométrico, y la concentración del reactivo B elevado a la B, y la concentración del reactivo B elevado a la B, que es su coeficiente estequiométrico. Esta es la velocidad de la reacción directa, mientras que la velocidad de la reacción inversa es igual a una constante de velocidad, concentración de C elevado a la C, concentración de D elevado a la D. Entonces, hablar de equilibrio químico es hablar de la igualdad de las dos velocidades. Cuando se igualan las dos velocidades según la ley de Goulbert, podemos decir de que estamos en el equilibrio. Esto lo alcanzamos cuando estamos en el estado estacionario. Si nosotros igualamos la velocidad de la reacción directa con la velocidad de la reacción inversa, podemos describir que la constante de velocidad 1, concentración de los reactivos elevados a su coeficiente estequiométrico, es igual a la constante 2 por C a la C, D a la D. La idea es encontrar la relación entre la velocidad directa y la velocidad de la reacción inversa, con lo cual tenemos C elevado a la C, D elevado a la D, dividido para A elevado a la A, y para B elevado a la B. Y esta relación de las dos constantes, que esto sería K2 para K1, K1 sobre K2. Para encontrar la relación entre la velocidad directa y la velocidad inversa, igualamos ambas velocidades, hacemos un poco de álgebra y nos va a quedar esta relación de las constantes de velocidad. Esto es lo que nosotros vamos a denominar constante de equilibrio Kc. K mayúscula. ¿Por qué es la C? Porque la definición de esta constante está en función de las concentraciones, tanto de reactivos como de productos de nuestra ecuación. Sabemos también que cuando nosotros describimos dentro de corchetes un elemento químico o una fórmula molecular química, estamos hablando de su concentración molar. Cada vez que tú escribas entre corchetes una especie química, estás hablando de su concentración molar, es decir, la concentración en moles por litro. Y es por eso que se denomina esta constante Kc, constante de equilibrio en función de las concentraciones. Si nosotros escogiéramos las presiones como las unidades de medida para tratar de describir el equilibrio de una reacción, nosotros definiríamos Kp, que en este caso tendríamos la presión parcial de la sustancia C en el equilibrio elevado a la C por la presión parcial de la sustancia D elevado a la D, dividido para la presión parcial de A elevado a la A, multiplicado por la presión de B elevado a la B. Y aquí tendríamos nosotros definido Kc
en función de concentraciones, Kp en función de presiones. Ahora bien, si escojo como forma de medir la concentración de las sustancias la fracción molar, podría yo definir Kx, en donde yo tendría fracción molar de la sustancia C elevado a la C, fracción molar de D elevado a la D, fracción molar de A elevado a la A, fracción molar de B elevada a la B. Esta es la forma de escribir las constantes de equilibrio. Tenemos nosotros escrito Kc, tenemos escrito Kp, tenemos escrito Kx. Se puede relacionar la una con la otra. ¿Cómo relacionar entre Kc y Kp? Entonces A más A, B más B, doble reacción C más D. ¿No es cierto? Si nosotros estamos definiendo Kc, tendríamos constante de equilibrio en función de las concentraciones, concentración de C elevado a la C, concentración de D elevado a la D, concentración de A a la A, concentración de B a la B. En términos de presiones, Kp, presión de C elevado a la C, presión de D elevado a la D, presión de A elevado a la A, presión de B elevado a la B. ¿Cómo relacionar lo uno con lo otro? Podemos pensar como un instrumento de ayuda a la ley del gas ideal, en el cual sabemos de que la presión por el volumen es número de moles, constante universal de los gases, temperatura. Y si nosotros dividimos las moles para el volumen, podemos decir de que la presión es igual a la concentración por RT. Concentración en moles por litro. Reemplazando esta identidad en las definiciones de Kc y Kp, tendríamos lo siguiente, que Kp es igual a la concentración de C por RT elevado a la C, concentración de D, RT elevado a la D, concentración de A, RT elevado a la A, y concentración de B, RT elevado a la B. Si separamos un poco los términos, tenemos de que el Kp es igual concentración de C elevado a la C por la concentración de D elevado a la D. Y aquí nosotros tenemos RT elevado a la C más D. Y aquí nosotros tenemos RT elevado a la C más D. Dividido para concentración de A elevado a la A por la concentración de B elevado a la B, y aquí nosotros tenemos RT elevado a la A más B. Si somos observadores, aquí nosotros ya tenemos la definición anterior de Kc, de la constante de equilibrio en función de las concentraciones. Y si somos observadores, aquí nosotros tenemos un RT elevado a un delta N, siendo el delta N C más D menos A más B. La suma de los coeficientes estequiométricos de productos menos la suma de los coeficientes estequiométricos de reactivos. Entonces podemos describir sin ningún problema que Kp es igual a Kc multiplicado por RT a la delta N, siendo delta N el cambio en el número de moles de los cuerpos resonantes de los de productos en la reacción. Si le sacamos el inverso, podemos decir que Kc es igual a Kp por RT a la menos delta N. Y de esta manera es como nosotros podemos relacionar la constante de equilibrio en función de las concentraciones y la constante de equilibrio en función de las presiones. Ahora bien, si nosotros tenemos soluciones muy diluidas, podemos pensar que el Kx es prácticamente igual al Kc. Con eso lo tenemos, porque hemos definido Kc, constante de equilibrio en función de las concentraciones, hemos definido Kp, constante de equilibrio en función de las presiones parciales de los gases en el sistema, y definimos Kx, que es la
la constante de equilibrio en función de las fracciones molares del sistema. No olvidemos de que tanto las concentraciones, las presiones y las fricciones molares deben ser valores en el equilibrio, es decir, cuando se ha alcanzado el estado estacionario, es decir, cuando la velocidad directa es igual que la velocidad inversa según la ley de Goldberg.